Hoy es un día de júbilo para la gran mayoría de todos los mexicanos. Renace la esperanza con el triunfo contundente de Claudia Sheinbaum, que se convertirá en la primera presidenta de México en los 200 años de vida independiente de nuestro país. Este 2 de junio, la inmensa mayoría de los mexicanos ha manifestado su repudio a ese grupo de personajes corruptos enemigos de México y de los mexicanos, encabezados por Xóchitl Gálvez Ruiz, sus patrones Claudio X González, Alejandro Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano y otros tantos y tantos políticos muy corruptos, todos ellos secundados por los multimillonarios varones del chayote, esos de la disque prensa. También secundada por los 250 intelectuales orgánicos, por los poderosos más corruptos que integran el Poder Judicial y también por los ministros de los diversos cultos religiosos, sobre todo de la Iglesia Católica, y por los ingenuos seguidores y paleros de la marea rosada. Todos en una descarada lucha por llegar al poder y seguir enriqueciéndose a manos llenas. Todos ellos intentaron engañar de nuevo al pueblo de México. A todos ellos, con su voto, los mexicanos les manifestaron su absoluto repudio. Estas elecciones quedaron marcadas por la podredumbre, por la avaricia, por la maldad de esos prianistas y también de los oligarcas de México, de los conservadores y de un sector de grandes empresarios, también de algunos ministros de diversos cultos religiosos y del poder más corrupto que hay en México, y que también al mismo tiempo son los enemigos del pueblo. Me refiero al Poder Judicial, encabezado por una cínica y descarada enemiga de los mexicanos más vulnerables y también, al mismo tiempo, muy cercana a los poderosos y adinerados. Ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y su incondicional círculo de ministros, magistrados, jueces corruptos y ladrones, salvo 2 o 3 excepciones. En estas elecciones, los mexicanos han manifestado libremente su voluntad para elegir a sus gobernantes. Mediante esta jornada electoral y sus resultados, vuelve a renacer la esperanza de un mejor mañana para el pueblo de México. Ha triunfado la democracia y con ello se impone la razón y la justicia. Las y los mexicanos han dado un claro mensaje a ese grupo de adversarios mal nacidos y corruptos, que incluso llegaron a considerarnos un pueblo de ignorantes. Y más aún, Xóchitl Gálvez Ruiz y muchos otros de su comparsa llegaron a decir que ¿cuál pueblo? Que ni siquiera existíamos. Para muchos esto es una verdad. Para esos oligarcas, el pueblo no existe. Con su voto, el pueblo de México ha demostrado que tiene el poder para defenderse y que ya no permitirá el arribo de gobernantes saqueadores como los emanados, esos emanados del PRIAN. Durante tantos y tantos años han vivido a costas del sufrimiento de México. Para intentar volver a la silla del poder, se formó todo un grupo de traidores a la patria, bandidos y enemigos de los mexicanos, que invariablemente han puesto por delante su propio beneficio. Han encabezado por décadas el saqueo y la corrupción, y para estas elecciones formaron una gran orquesta con el firme propósito de volver a engañar al pueblo de México. Pero ni con toda su guerra sucia les alcanzó. No les alcanzó. Los mexicanos ya están conscientes de que todo ese puñado de corruptos, hoy repudiados por el voto de la inmensa mayoría de los mexicanos, lo único que han hecho y lo único que buscaban era seguir enriqueciéndose sin importarles lo más mínimo las necesidades del pueblo. Trataron de opacar la gran obra de este gobierno y todo lo realizado por la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta forma vil, querían descarrilar al actual gobierno, con el único propósito de llegar a seguirse enriqueciendo mediante el saqueo y la corrupción, como los verdaderos vendepatrias que ellos son. Pese a todo el odio y veneno que inyectaron en sus campañas, la señora Pegachicles Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, sus patrones y seguidores, se quedaron con las ganas. Hoy los mexicanos estamos frente a un México donde hay justicia social, hay democracia, hay libertad y hay un gobierno humano y solidario con las clases más necesitadas. En estas elecciones
Se les ha dado una contundente y clara lección a todos aquellos que con avaricia desmedida y con una mente perturbada querían volver al poder para robar y ultrajar al pueblo de México. A ver qué clase de vituperio sacan ahora los grandes y multimillonarios chayoteros especialistas del soborno y la desinformación, magnates de todos los disquemedios de comunicación. Desde los gatos más pequeños en los medios hasta esos grandes chayoteros. Ellos, todos, se morían por desprestigiar con calumnias, difamaciones y mentiras al gobierno de la Cuarta Transformación. Lucharon a más no poder para que su candidata Pegachicles triunfara. Y de esta forma, pues las arcas de la corrupción y del robo y el despilfarro se abrieran nuevamente para todos ellos. Entre los principales orquestadores de toda esa campaña sucia están Joaquín López Dóriga, está Loré de Mola, el payaso Broso, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Aguilar Camín, Azucena Oresti, José Cárdenas, los integrantes de ese programa que se llama Tercer Grado, y Enrique Kraus y muchos otros chayoteros más. Todos, desde sus trincheras chicas y grandes, actuaron como voraces hienas hambrientas, desinformando a la población y calumniando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. A su gobierno, también a ese gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a los candidatos de Morena. ¿Qué van a hacer ahora todos esos chacales de los medios del chayote? Esos medios que con sus calumnias y falsa información durante años han venido faltándole el respeto a los mexicanos que respaldamos la Cuarta Transformación. ¿Aceptarán que han vivido rotundamente equivocados, ofendiendo a los mexicanos que respaldamos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hasta los máximos jerarcas de las distintas sectas religiosas que se prestaron o se alquilaron y se vendieron en forma aberrante e indebida desde sus púlpitos. Desde ahí se manifestaron haciendo una descarada campaña en favor de los corruptos y de la corrupción. Unos y otros han sido verdaderamente mezquinos en sus desmedidos propósitos, para recuperar y apoderarse nuevamente del gran negocio que para ellos se llama México. A ver, Germán Martínez y Lili Téllez, dos traidores de la patria y al gobierno que los impulsó, pero sobre todo, dos de los más abyectos traidores a la mayoría de los mexicanos. El hecho de que este gobierno no les permitió robar y con ello llenar sus ambiciones y expectativas de enriquecerse en forma ilícita fue suficiente para que enloquecieran por completo y se volvieron dos víboras verdaderamente ponzoñosas. En contra, claro, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todo aquello que representa la Cuarta Transformación. Son dos arribistas, son dos cínicos y descarados que con sus posturas de verdaderos corruptos simplemente traicionaron y defraudaron a todos los mexicanos que respaldamos al gobierno de esta Cuarta Transformación. Se equivocaron, ya no hay enriquecimiento, son tiempos distintos. Y no podía faltar un mensaje para Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, para sus patrones y para sus ingenuos seguidores y paleros. En esta brevísima y fugaz experiencia humana llamada vida, todo se cobra y también todo se paga. Todo se paga con la misma moneda. Todos ustedes que ultrajaron y humillaron a la mayoría de los mexicanos durante tantos años, principalmente a los más vulnerables, hoy esos mismos mexicanos en las urnas y con su voto, los han humillado y los repudian a todos ustedes. Todo se cobra y todo se paga. Sé que no les gusta a todos aquellos que han estado en contra de la Cuarta Transformación y de lo que ella representa. No les gusta, pero gústeles o no, esta es la nueva realidad que vive México.